Hola crocheteras y crocheteros, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos llaveritos. Vamos a necesitar hilo acrílico, 100% acrílico, para un crochet número 2. También vamos a necesitar una aguja lanera, un marcador y un ganchito para llavero. Napa siliconada o fibra siliconada. Son muy fáciles de realizar. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a empezar con el color verde y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos nuestro nudo de seguridad y empecemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar, ajustamos, hacemos nuestro primer punto de la vuelta número 2 y vamos a colocar nuestro marcador. Vamos a hacer 6 aumentos. Ese sería el primer aumento, el segundo aumento. Así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta, 6 aumentos. Y vamos a tener 12 puntos bajos. Ahora nos tocaría la vuelta número 3 y vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Ese sería el primer punto, colocamos el marcador, un punto bajo y vamos a hacer ahora un aumento. Volvemos a repetir un punto bajo, 1, un aumento. Esa secuencia la vamos a repetir alrededor de toda la vuelta número 3. Y en total vamos a tener 18 puntos bajos. Ese sería nuestro último aumento. Ahora nos toca la vuelta número 4. Y vamos a hacer un punto bajo, colocamos el marcador, hacemos un aumento, vamos a hacer un punto bajo, 1, 2 y un aumento. Esa secuencia vamos a repetir 2 puntos bajos, un aumento. Y vamos a terminar en un punto bajo. Y vamos a tener 24 puntos bajos. Ahora nos toca la vuelta número 5. Hacemos nuestro primer punto, colocamos nuestro marcador. 1, 2, 3 y un aumento. Esa secuencia la vamos a volver a repetir alrededor de toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. Hasta llegar al final y vamos a tener 30 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta número 6. Vamos a hacer un punto bajo, colocamos el marcador y vamos a hacer 1, 2 puntos bajos, un aumento. Seguimos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa secuencia la vamos a seguir repitiendo alrededor de toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento y vamos a terminar en 2 puntos bajos. En total vamos a tener 36 puntos bajos. Estos serían nuestros últimos puntos. Ay, perdón, aquí se me trabó un poquito. Y quitamos el marcador y vamos a hacer un punto deslizado y una cadenita para asegurar. Vamos a cortar nuestro hilo y vamos a hacer otro igual pero en color marrón, igual del mismo tamaño.
Ok. Ahora vamos a hacer las hojitas. Para las hojitas en color verde, lo que tenemos que hacer es 10 cadenas. Hacemos nuestro nudo de seguridad y empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Nos vamos a saltar un punto y en el segundo punto, en el siguiente puntito, vamos a introducir nuestro crochet y vamos a hacer un punto bajo. 1, 2 puntos bajos. Seguimos y vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente punto, un medio punto alto y otro medio punto alto. En total son 2 medios puntos altos. Seguimos y vamos a hacer un punto alto. 1, un punto alto. Y otro punto alto. Son 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer medio punto alto. En el siguiente, medio punto alto. Ahora nos tocaría un punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo. Nos va a quedar un puntito y en ese puntito vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2. En el mismo punto donde hicimos el punto bajo, vamos a volver a hacer un punto bajo. Voy a poner un poquito ahí. En el puntito, en el siguiente puntito, vamos a hacer un punto bajo. Tejiendo la hebra que nos quedó, el hilito que nos quedó para poder esconderlo. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un medio punto alto. Vamos a repetir lo que hicimos en el otro lado. Ahora nos tocaría un punto alto, un punto alto y otra vez hacemos otro punto alto. Bien, ahora nos toca un medio punto alto, otro medio punto alto y ya dejamos de tejer el hilito porque ya está asegurado. Ahora vamos a hacer un punto bajo, repetimos otro punto bajo. En total vamos a tener alrededor de toda la vuelta 20 puntos bajos, contando con las 2 cadenitas. Ahora vamos a hacer una cadena y en esa cadena vamos a colocar nuestro marcador porque va a ser el primer punto de la vuelta número 3. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo, un puntito bajo y en el siguiente punto vamos a hacer, a ver, un poquito ahí más cerca para que puedan ver. En el siguiente puntito vamos a hacer un punto deslizado y una cadena. Eso vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Una cadena, en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena. Así vamos a repetir hasta llegar a las 2 cadenitas. Punto deslizado, una cadena. Y vamos a llegar ahí a las 2 cadenas. Ahí en las 2 cadenitas vamos a volver a hacer un punto deslizado, una cadena. En el mismo lugar vamos a volver a repetir un punto deslizado y una cadena. Así vamos a hacer hasta llegar al final. Punto deslizado, una cadena. ¿Ok? Y quedan como unos piquitos. Bien, aquí ya está, estamos en el último puntito y vamos a hacer punto deslizado, una cadena y vamos a cortar el hilo.
más o menos unos 7 u 8 centímetros. Jalamos y cortamos el hilito que está en la parte de atrás, bien al ras. No se preocupen porque eso no se va a salir, no se va a destejer. Vamos a hacer otra hojita igual, pero en la segunda no vamos a cortar, vamos a seguir tejiendo. Ahí en donde está el marcador, ese sería el primer puntito. Ok, ese sería el primer puntito y ahí vamos a tener 2 puntitos. Y en la otra hojita también tenemos 2 puntitos bajos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar el marcador y vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a unir las 2 hojitas. 1, se me trabó un poquito, 1 y 2 puntitos bajos. Así vamos a hacer en la otra hojita, pero tejiendo ese hilito que nos quedó. No lo vayan a cortar, por favor. Ahí también hay 2 puntitos bajos. Ok, 1 y 2. En total vamos a tener 4 puntos bajos. Igual, vamos a hacer una cadenita de seguridad y vamos a cortar. Qué bonita que ha quedado. Más o menos de 7 u 8 centímetros igual. Jalamos. No corten los hilos, ese hilito que nos ha quedado atrás sí lo pueden cortar. Porque con eso mismo vamos a coser a nuestra flor. Ahora vamos a enfrentar los 2 tejidos por el revés. Okay, agarramos un puntito del color marrón y un puntito del color verde. Y con nuestro hilo color amarillo vamos a empezar a unir. Hacemos una cadenita para unir, ahí hacemos un puntito bajo así, chiquito, jalamos un poquito y en el mismo punto donde hicimos el puntito de seguridad vamos a hacer un punto bajo. Ese va a ser nuestro primer punto bajo. Okay, ese sería nuestro primer punto bajo. Vamos a volver a hacer otro punto bajo, pero siempre tomando el hilito que nos quedó para darle más seguridad. Tomando ambos lados vamos a hacer puntos bajos. Y antes de terminar, antes de cerrar, más o menos faltando unos 7 puntos bajos, vamos a parar de tejer. Ahora les enseño. Más o menos hasta ahí, faltando 7. Y vamos a esconder nuestros hilitos porque vamos a rellenar. Antes de cerrar vamos a rellenar. No mucho, no lo sobre rellenen. Solamente un poquito de napa siliconada con la ayuda de nuestros dedos. Vamos a llenar lo suficiente. ¿Ok? Y ahora vamos a cerrar con los puntitos que nos ha faltado. Y en total vamos a tener 36 puntos bajos. Este sería el último punto. Y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. Ok, vamos a hacer un punto deslizado para unir nuestro tejido. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. En el mismo punto donde hemos hecho las 3 cadenas vamos a hacer 4 puntos altos más. Pero con la cadenita, con las 3 cadenitas, ese sería un punto alto más. En total vamos a tener 5 puntos altos. Ya vamos 3, 4 y 5 puntos altos. Soltamos un poquito, un ratito
nuestro tejido y vamos a contar 5 puntos hacia atrás. De esta manera, 1, ese sería el primero, 2, 3, 4, 5. En el quinto vamos a ingresar nuestro crochet y ahora sí vamos a enganchar, jalamos un poquito y vamos a hacer un punto deslizado. Volvemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, bien, así va a quedar. Vamos a acercar un poquito para que puedan ver y nos vamos a saltar un puntito bajo. Saltamos un punto bajo y ahí, bien, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a repetir 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a hacer otro punto alto. Serían 2 puntos altos con la cadenita. 2, 3, 4 y 5, todos en el mismo punto. Soltamos un ratito el tejido, cuidado de no jalar mucho, y contamos 5 puntitos. Hacemos un punto deslizado y volvemos a repetir la secuencia. 3 cadenas, saltamos un punto, 1 y ahí saltamos un puntito y hacemos un punto deslizado. Esa secuencia la vamos a seguir haciendo alrededor de todo nuestro tejido. ¿Ok? Una vez más, volvemos a hacer nuestros puntos altos. En total son 5 puntos altos. Ahí voy 3, 4 y 5. Suelto el tejido y cuento 5 puntos hacia atrás. Y voy a hacer un punto deslizado. Eso voy a repetir alrededor de toda la vuelta. Ya se está formando los pétalos y toda la flor. Bien, aquí yo ya estoy en mi último pétalo, perdón. Voy a repetir 3 cadenas, salto un punto, hago un punto deslizado y vuelvo a hacer 3 cadenas. En el mismo punto voy a hacer 4 puntos altos más. En total son 5 con todas las 3 cadenitas. Ok. Bien. Ese sería mi último punto alto. Voy a soltar, cuento 5 puntos hacia atrás, engancho y hago mi punto deslizado. Hago 3 cadenas y me va a quedar un puntito. ¿Ok? En ese puntito, ahí voy a ingresar mi crochet y voy a hacer un punto deslizado. De esta manera voy a jalar y voy a dejar unos 12 centímetros de hilo y voy a cortar. Porque con ese mismo hilo voy a coser mi ganchito para mi llavero. Ok, así está quedando muy bonita. Con mi aguja lanera voy a coser mi ganchito. Le voy a dar unas 5 a 6 puntaditas para que quede bien seguro. Y voy a aprovechar este momento para recordarles que por favor se suscriban, que compartan para que nuestro canal siga creciendo y llegue a más personas. Yo estoy muy agradecida porque nuestro canal de verdad que está creciendo, ha tenido buena acogida y nada, pues agradecida con todos. Bien, aquí voy a dar unas 5 puntaditas, ¿ok? Ustedes ahí con toda la paciencia lo pueden hacer mucho mejor que yo. Y seguro que les va a salir hermoso. Son súper fáciles de hacer. Y si lo quieren para venta, pues sería ideal. Bien, continuamos. Y vamos a introducir vamos a sacar por un
puntito por la parte verde. No vayan a cortar el hilo. Está quedando bien bonita. Seguimos. Ahora vamos a colocar nuestras hojitas. No vayan a cortar el hilito, ¿ok? ¿Se acuerdan que en la base de las hojitas hay 4 puntitos bajos? Bien, vamos a poner a un costadito o en el lado que ustedes deseen. Y vamos a hacer 4 puntitos bajos. Bien, vamos a hacer 4 puntitos bajos. Vamos a coser. Aquí yo ya terminé de coserlo y voy a sacar el hilo por el mismo lado que donde saqué el hilo amarillo. Igual voy a hacer con el otro hilo que nos ha quedado y también lo voy a sacar por el hilo, por el mismo punto donde están los otros hilitos. Y lo voy a amarrar bien y voy a cortar. Ahora con la colita de mi aguja lanera voy a esconder ese nudo. Bien, y eso sería todo, chicos y chicas. Espero que les haya gustado, que compartan, que se suscriban, por favor. Y nada, nos vemos en el siguiente video y les vamos a traer más sorpresas. Muchas gracias a todos por su atención. Un beso enorme. Hasta luego.